Samantha, un gusto, Antonio. Sam, querida, ¿cómo estás? No, muchas gracias. Y digo, el tema aquí en México, pues es que somos mexicanos, pero hay que arreglarnos a los hijos. ¿Me escuchas, Antonio? Sí, perfecto. Perfecto, fantástico. Bueno, acá estamos. Acá empezamos y la pregunta acá es la fintech. ¿Cómo, con todo esto que estamos viviendo, el otro día me hacías una pregunta, Antonio. El otro día estábamos charlando y me decías que a veces te preguntás por qué no habremos avanzado más rápido antes. ¿Cómo ves el tema? Sí, la verdad es que ha sido, ¿qué te puedo decir? A todo pasado, claro, el hindsight es siempre muy duro, pero perdimos mucho tiempo en temas que queríamos empujar con más suavidad, como el tema de voltearnos a la identidad por los biométricos, al tema de ir más pausadamente en temas de estructuras digitales en los servicios financieros, y se dieron varias prórrogas a los intermediarios financieros de año y medio, 2 años. Precisamente la última se vencía ahora el 30 de marzo, y aún así todavía varios intermediarios pedían otra prórroga de otro año porque no habían podido terminar de checar los temas de biométricos para poder tener acceso a remotos seguros. Y la realidad es que te das cuenta, ya que nos está avasallando la pandemia, que se perdió mucho tiempo. Yo creo que pudimos habernos anticipado mucho más, estar mejor preparados. Y bueno, como tú bien lo mencionas, las fintech pues tienen esta situación de nacer ya en este ambiente digital. De hecho, muchas se definen como empresas digitales que prestan servicios financieros, no al revés como los intermediarios financieros. Entonces, lo que te puedo decir es que sí, yo creo que mucho bien nos hubiera hecho haber corrido un poco más para adoptar estos estándares, y estaríamos en una mejor posición para afrontar esta pandemia y para poder servir a los usuarios de los servicios financieros. Perfecto. Es vicepresidente de política regulatoria, ¿verdad? De la Comisión Bancaria de Valores. ¿Qué momento, no? Así es, Néstor. ¿Qué momento para estar? No, ha sido un gran momento. He hecho mi doctorado aquí en menos de un año, pero que soy franco, yo venía por los temas de Open Banking, yo venía por los temas de la nueva banca digital, y pues ahora estamos viendo medidas para que la pandemia no afecte a los usuarios, y pues de alguna manera estar apoyando a los intermediarios financieros de la banca a salir de este trance. Hay muy diferente a lo que pensaba venir a hacer. Claro. Sí, yo creo que esto nos cambió a todos. Sam, una mujer en la ciberseguridad, qué gustazo tenerte en el tema. ¿Qué dices? ¿Cómo están las cosas? Algo que como comenta José Antonio, usted vino a hacer su doctorado, pero una de las cosas que admiro justamente de la institución, de la comisión, es que yo creo que es una de las instituciones que ha implementado como mensajes mucho más claros en lo que se refiere a la comunicación en la ciberseguridad. Si tú oyes con la gente, o sea, deja de los bancos, deja de la gente que trabaja, las personas que usamos el banco, la única realmente referencia que tenemos en ciberseguridad es lo que nos da la Comisión Bancaria de Valores. O sea, cuando nos informan, cuando nos enseñan a decirnos, oigan, no le den clic a este link, oigan, tienen que usar una autenticación, un password fuerte o su token o tal. La realidad es que yo creo que una de las instituciones que ha hecho mucho más en el tema de la ciberseguridad justamente es la Comisión. Entonces, la verdad es que sí. Yo, la verdad, como especialista en la parte de ciberseguridad, muchas veces los mensajes que he manejado han sido muy asociados al mensaje de educación que ha dado la Comisión. Y no tiene que ver, o sea, la Comisión está muy enfocada a regular, efectivamente, las instituciones financieras. Pero la realidad es que ha tenido un papel crucial dentro de nuestro país
para poder educar a los ciudadanos en lo que se refiere a la utilización de los sitios. Ayer justamente di una plática para gente como más, menos involucrada en la parte tecnológica, ¿no? Pero eran financieros justamente. Y una de las cosas que más me preguntaban era el tema de, oye, ¿cómo identifico un sitio? Oye, ¿cómo cuido mi correo? Oye, ¿cómo...? Y todas esas cosas me he dado cuenta que he visto mensajes de la comisión alertando a la gente, educando a la gente, y esa es una de las grandes cosas. O sea, la verdad es que, digo, no por echarle flores, pero la verdad es que lo ha hecho muy bien. Empezamos con la parte de las flores, viste Lo ha que hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. trajimos acá a alguien para que te tire flores. Así que, Pero lo han hecho muy bien, ¿qué puedo decir? cuando vemos Yo le agradezco a Sam. más, Yo le agradezco a Sam sus comentarios, Néstor, porque déjame decirte que seguramente Sam lo sabe en estos días, desde que comenzó la pandemia, hay indicadores de que mencionan que ha subido en un 300% los ataques cibernéticos. O sea, verdaderamente, de nuevo, yo creo que sí hemos hecho mucho, pero también creo que hay cosas que ya que vas viendo, todavía nos falta mucha tarea por hacer. Gracias a gente como Sam y a gente y especialistas en el tema, es que podemos avanzar un poco más rápido. Pero sí, efectivamente, creo que hay una agenda pendiente en el tema de ciberseguridad, y hay una serie de temas que platicaba yo también el otro día, de intermediarios financieros que están operando vía remota y no lo habían necesariamente ensayado muy bien. Así que yo sí preveo que Sam va a tener muchísima tarea estos días, porque no todos tomaron las medidas adecuadas para tener el mejor estándar para esta pandemia. bueno, hay mucha gente que no hizo los deberes con la pandemia. No la teníamos en la agenda, ¿no? No estaba en la agenda, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Es una de las cosas que a mí, cuando he estado platicando respecto a las necesidades de ciberseguridad, una de las cosas que a mí me sorprende es que los usuarios entiendan ciberseguridad como si fuera seguridad física. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hay directores de CFOs que me dicen, oye, es que estoy preocupado por mi servidor. Sí. Okay. ¿Qué te preocupa? Y me dice, pues que alguien se vaya a acercar, lo vaya a desconectar, o que se vaya a incendiar, o que se vaya a inundar. Entonces, es lo único que le preocupa. Cuando la realidad es que hoy te lo pueden frisear, te pueden hacer un ransomware, o sea, te pueden pasar muchas más cosas que solo incendiarte, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a los riesgos físicos, ¿estás de acuerdo? O sea, esto es lo que hemos vivido todo el día. O sea, nosotros que somos los famosos X todavía, los millennials incluso todavía que están haciendo esa transición, estamos acostumbrados a protegernos de riesgos físicos. Y la realidad es que hoy por hoy los más preocupantes son los riesgos cibernéticos. Claro. Y la gente no está consciente, no está preocupada por eso. Entonces, la realidad es que nuestro gran trabajo es la concientización. Ese es como el punto específico. Que la gente entienda, porque es mucho más riesgoso que no le pongas alguna protección lógica a ese servidor, donde tienes toda tu operación, ¿no? ¿Cómo te ves, Raúl, vos en esta discusión? Yo creo que acá nosotros jugamos de usuarios casi, ¿no? Sí, usuarios, pero estoy tratando de relacionarlo con el mundo que nosotros vivimos en las empresas de cultura de seguridad. Riesgos en general, que nosotros lo tratamos en las culturas, digamos, entendiendo que peligro siempre hay, ¿no? Y el tema es que la buena práctica es identificar los peligros, que es lo que está diciendo Sam. O sea, identificarlo significa ponerle nombre, saber de qué se trata, visualizarlo de alguna forma, ¿sí? Evaluar los riesgos, que sería, bueno, hacer una especie de juego de probabilidad de ocurrencia y gravedad de ocurrencia para poder decir, bueno, me ocupo de lo importante y no de los niños, que serían esto que está diciendo, un incendio o un, no sé, algo físico que no va a ocurrir, tiene muy baja probabilidad de ocurrencia, y sí, después
te pediríamos que nos hables un poco de estos peligros que ya han significado, como el ransomware, que, bueno, genera tanto daño. Y finalmente hay que mitigarlo, y mitigar justamente los riesgos, crear barreras que no permitan que el riesgo se declare o se propague. Y si eso llega a ocurrir, bueno, hay medidas de mitigación también, que serían, bueno, ¿cómo hacemos para que el daño no sea tan grande? No sé cómo es el tema Sam, de cuáles son los peligros más importantes. Bueno, mencionaste uno que a mí por lo menos me preocupa, lo del ransomware, ¿sí? Mira, más que el ransomware, hoy justamente recibí mensajes de 2 grupos de WhatsApp diferentes. Uno es de mis amigas de la secundaria, niñas, Experta. y el otro de mis primos, de mi familia, ¿no? En donde... Un grupo técnico vos, un grupo técnico, sí. Claro, era interesante porque la verdad, honestamente no abrí, no lo quise abrir, pero en un link que me decían, oye, es que creo que esto puede ser un tema importante para conseguir empleo, y decía algo de Pemex. Entonces parecía que estaba ofreciendo Pemex fuentes de trabajo. Entonces lo primero, y evidentemente así era como de, Samantha, ¿cómo ves este link? Y le digo, miren, les voy a decir, no lo voy a abrir, Claro. pero les voy a decir por qué. Porque decía .link. Yo digo, si fuera de Pemex diría .gov, Claro. .mx, .org, ¿no? No, .link no me dice nada. No lo abran, ¿no? Entonces es un tema de educación. Es como cuando tu mamá te enseñó todos los días de que no te... la altura de ese escalón te puede dañar, ¿no? Lo mismo pasa con las extensiones, con tu mundo de ciberseguridad, es entender cuáles son los riesgos. Estos son riesgos básicos, pero la verdad es que nadie nos enseña a entenderlos. No crecimos con ellos. Probablemente nuestros hijos ya los entiendan, pero nosotros no. Y el tema es que tenemos un par de generaciones que apenas lo estamos aprendiendo, ¿no? Tanto los X como, imagínate los baby boomers, mi mamá, ¿no? Claro, O sea, claro. pues mi mamá accede menos a este tema, ¿no? Bueno, pero aclarar un poquito más, porque me parece que el reto que está diciendo, yo por ejemplo, la medida de profilaxis más importante que tengo es no abrir cosas que no tengo claro ¿De dónde viene? de dónde vienen. Claro, entonces, pero en general la gente no tiene en cuenta eso. De hecho, una de las cosas que ha sucedido muchísimo es que de pronto las ligas vienen de algún banco y vienen sin el HTTPS, por ejemplo. Esa es una de las cosas que te validan. O sea, a veces es tan sencillo como decir HTTPS y el banco, ¿no? HTTPS, eso es una garantía que no todo el mundo puede obtener. Entonces es de las cosas que te ofrece justamente el esquema de seguridad de los links para poderte conectar de manera remota y en sitios seguros dentro de los usuarios. Otra de las cosas es justamente la ortografía o la sintaxis del mismo sitio. Por ejemplo, algún banco es banco, normalmente es banco.com, ¿no? Sí. Cuando a veces puede ser que sea bancos.com. Entonces eso te dice que esa no pertenece al sitio a donde te estás conectando. Entonces la realidad es que hay cositas muy específicas que tienes que conectar, ¿no? El candadito es clave, ¿no? El candadito, el HTTPS es clave, ¿no? Y además, una de las cosas que, de hecho, justo la comisión me enseñó y me recomendó es justamente no le hagas clic al mail que te llegó. Así, clic a la página. Vete a la página, búscalo ahí, busca la promoción directamente en la página de tu banco, por ejemplo, ¿no? O de tu institución financiera. Esas son esa educación, es solo educación, ¿no? Pues, ¿no me quieres pagar ahí un poco más? Pues, hay muchos bancos, ¿no? La verdad que están por todos lados, buscan. Fíjate que algo que hemos notado
es que los capítulos que están escritos y regulados sobre banca móvil están en dos apartados. Uno que es la banca por internet y otra que es la banca electrónica, por así decirlo. La banca electrónica ya venía estructurándose y se venía construyendo y los bancos ya tenían sus portales como un desarrollo. Y la banca por internet de alguna manera se fue por otro camino. Lo que decías Samantha se me hace muy interesante porque precisamente trabajando con los gremios, uno de los temas que más nos aparece precisamente es ese cruce donde las autoridades tienen algo que ver con el sistema. Entonces, oye, pues si Banxico opera el SPEI y el SPEI lo tienen los bancos, ¿quién es el que abrió la llave? ¿La abrió la autoridad? ¿La abrieron los bancos? Esas áreas grises son muy complicadas de definir y de tratar de transparentar. Y algo que creo que los usuarios se han dado cuenta es que las apps de los bancos, el operar a través de las apps de los bancos es mucho más seguro que hacerlo a través de los portales, como dice Sam, porque pueden estar a través de ciertos mecanismos de phishing, pues con mails que pueden ser apócrifos y que te pueden llevar a otros lugares donde pues tú vas a transparentar tu información con riesgo. Entonces las apps han tenido un nivel de éxito superior en ese sentido en cuanto a seguridad se refiere. Ahí empiezan a ver los comentarios de la gente que nos está siguiendo por LinkedIn. Por ejemplo, José González Ávila nos dice: Néstor, me gustaría saber la visión de José Antonio respecto del onboarding digital. Gran tema, como te decía también por fuera hace unos días, este tema del onboarding lo pudimos haber logrado hace un año. Sin embargo, pues se nos fueron los tiempos, muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, y el tratar de tener un estándar que fuera perfecto, que fuera la mejor práctica a nivel mundial, nos demoró en muchas avenidas de lograr algo que ahorita pudiera estar siendo práctico. Lo que te quiero decir es que los estándares de onboarding van a salir para el gremio en los siguientes días, en los siguientes 15 días, y de ahí se van a mandar a conocer, y muy pronto vamos a tener estos estándares de onboarding que en estos momentos nos hubieran sido sumamente aplicables, pero bueno, ya será para un segundo momento y pues sobre todo para la evolución de la banca en este sentido. Perfecto. Acá hay otro comentario. Dice, por ejemplo, yo soy de los que creen, dice Gustavo Jurado, yo soy de los que creen que la gente en general, uno, no está consciente porque tenemos un bajo nivel educativo, el usuario financiero de AP o el comprador de primera vez en e-commerce. Dos, muchos directivos se quedaron con el conocimiento tecnológico de la vieja guardia, antes de la nube, y no entienden que sus preocupaciones básicas son un pedacito de todo el riesgo que hay. ¿Cómo ven esto? Yo no creo que es el tema. La realidad, y esa es una de las cosas que yo implemento justamente en mis explicaciones asociadas al tema de la seguridad. La seguridad no tiene que ver con todo con tecnología, tiene que ver con la administración de riesgos. Y el riesgo, siempre lo digo, es tal cual como cuando yo me levanto y me pongo unos tacones, estoy asumiendo el riesgo de usar tacones. Siempre lo cuento así, pero es que la realidad, o sea, me puedo caer, en el siguiente paso me puedo caer. Estoy asumiendo el riesgo. O cuando llevo mi máquina y la computadora en el auto, y dónde pongo mi bolsa, y si sé manejar o no sé manejar, si llevo una licencia o no. Lo mismo sucede cuando te conectas a una computadora y estás entrando a internet. ¿Entiendes los riesgos a los cuales estás asumiendo, ¿entiendes los riesgos que estás asumiendo cuando estás entrando a internet? Esa es la pregunta realmente. Entonces no tiene que ver con que si eres vieja guardia o nueva guardia, sino realmente el sentido común que te domina. Y sí, un poco de cultura, pero no tiene que ver con ignorancia o con un sistema educativo muy alto, simplemente sentido común. O sea, oye, pues yo desconfío de la persona que se está conectando. Oye, yo necesito saber si la persona que vino y habló con mi hijo me da desconfianza, lo mismo me da la desconfianza de la persona que habló con mi hijo en la computadora. Es lo mismo. Es un tema de sentido común. Entonces, yo creo que tiene que ver más con la administración de riesgo. Perfecto.
¿Algo que quieras aportar, Tony? Sí, fíjate que coincido con Sammy en el sentido de que la educación, o en este caso la educación financiera, no necesariamente es la determinante. Yo creo que es un tema de facilitarle la vida al usuario. Si tú una solución que da y que le vas más práctica, la va a adoptar y la va a seguir. Y en esto creo que la banca ha tenido muchos momentos de innovación. Yo no sé, Raúl, en otra cultura, en otra latitud, cómo lo está enfrentando, pero la realidad es que yo puedo decirte que precisamente en esta pandemia he visto a mucha gente que tiene edades que no son las de los millennials, que son gente ya de edad mayor y que no dejaban de ir a su sucursal a depositar su cheque, y ahora por la pandemia pues han podido articular el cajero automático, sus depósitos, y han podido hacer a través de la app todo lo que son sus movimientos, porque primero la banca se ha volcado a través de sus call centers a tratar de apoyarles a los usuarios, y segundo porque no ha habido de otra. Han cerrado sucursales en algunos lugares, o lo hasta, no sé, es una parte de momento y es una parte de facilitárselo al usuario como se puede lograr este momento, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Hay números? No sé si por ahí hay números de qué tanto hubo una mayor participación de lo que es el uso de las aplicaciones móviles. ¿Qué tanto más nos volvimos digitales en este tiempo? ¿Tenemos una idea de cuál fue el impacto? Pues todos sabemos que se está usando más, pero ¿se duplicó? Sí, pero sí, en otros países entiendo que esto ha agilizado, como todo, ¿no? La transformación digital ha agilizado el pasaje al mundo, digamos, como de transacciones, como está comentando Antonio, ¿sí? Pero no tengo el número. Yo te quiero compartir un número, Néstor, una cosa bien interesante. Dos cosas, 2 puntos. Lo que comentaba José Antonio es bien curioso. A mí me ha tocado participar mucho en foros donde no necesariamente es gente tecnológica. Una de las cosas que me comparten es que van al banco a socializar. O sea, por ejemplo, este tema de la gente que es mayor no necesariamente va a hacer la transacción porque no sabe hacerlo en un dispositivo o en línea, sino porque es el momento en el que sale a hacer algo en la calle. Eso en Argentina es, o sea, es de los jubilados, los jubilados se adueñan de los bancos, incluso hubo todo como una veda que no se podía salir a la calle, y el día que se abrió ese tema, se armó un amontonamiento, o sea, cuarentena, y después estaban todos los jubilados, todos los abuelitos que iban a cobrar sus pensiones amontonados en los bancos porque salieron desesperados, ¿no? Como cuando salen los chicos para poder jugar, ¿no? Exacto, es un momento, es curioso, pero es especial, ¿no? Pero la otra, hablando de cifras, una de las cosas bien interesantes, y digo, de lo que me toca desde mi trinchera, es que, por ejemplo, la gente que está en la parte de tecnología, normalmente estábamos preocupados por el antivirus y el antimalware. Hoy nos preocupan situaciones más complicadas como el ransomware. El ransomware es básicamente un tema de cifrado, te encriptan, te cifran tu disco duro, y te suena súper técnico, pero la realidad es que a la mayoría de las personas que están en su casa es a las que les pasa. ¿Por qué? Porque bajas un software, porque le das clic, porque te metiste en un sitio, porque entras un correo inadecuado. Entonces, esos son los que le cifran el correo electrónico. Y entonces el tema es que ya no sabes cómo resolverlo. Imagínate ahora que tenemos que hacer trabajo en casa, que toda esta información que para nosotros es importante se fue a nuestra casa, está en nuestra computadora, a veces nuestra computadora personal, y entonces ¿cómo la protegemos, no? Y entonces ahora necesitamos soluciones más enfocadas a la detección inmediata en sitio real, en tiempo real, y a mitigar en tiempo real, ¿no? Entonces, este tema de detección y mitigación era algo que no hacíamos de manera proactiva.
en tecnología. Y ahora lo que hacemos es que nos convertimos de estar a lo mejor en un 8% en las empresas, ahora lo están implementando entre un 25 y 30%. Imagínate el crecimiento y la cantidad de riesgos que han estado descubriendo como para que empiecen a implementar ese tipo de tecnologías. Esto es real, esto son cifras recientemente establecidas en la industria. En este programa, ya hace creo como un año atrás, cuando tuvimos Futuro Perfecto, yo tenía un programa por un espacio parecido a este, que le llamamos Futuro Perfecto, y cuando empezó la pandemia ya no lo lanzamos este año. Y estar hablando de futuro cuando no sabemos qué iba a pasar en el presente, ¿no? Era como estar haciendo demasiada futurología. Y nos contaba Sam que a veces te pueden encriptar el disco duro, puede ser un amiguito, un compañero de la oficina. ¿No nos contás esa historia que otra vez me dejó choqueado, no? Bueno, estamos hablando en un entorno más enfocado al financiero, ¿no? Pero al final de cuentas, pues puede ser hasta que en una universidad de pronto tu amigo baje un software y te ponga un correo donde tú le das un clic y te cifra el trabajo que tienes que entregar en 2 días, ¿no? Entonces, la realidad es que este es el caso más casero, ¿no? Pero la realidad es que el tema más masivo es que efectivamente estos correos en donde te piden justamente hacer algún tipo de pago. Conozco empresas en donde por su naturaleza, por correo, les piden pagos, ¿no? Por correo. Y de pronto les llegó un correo pidiéndoles un pago. Y había gente que creía que sí lo debía. Y el tema es que les habían robado la base de datos. Claro. Entonces, imagínate este tema. O sea, la realidad es que puede ser sustancialmente más masivo esta situación. Tony, porque estamos hablando mucho del tema seguridad. ¿Qué otros temas están en la agenda? ¿Qué otros temas también preocupan? El tema seguridad, seguridad sabemos que es un tema importante, ¿no? ¿Qué más? Y sobre todo para este momento que estamos viviendo de la pandemia, que de alguna manera disparó un montón de temas que teníamos pendientes con la transformación digital. Néstor, déjame compartirles que precisamente hoy salió un escrito de parte de la Comisión para la ABM sobre las actividades esenciales. Y te comento esto porque ahorita que nos vamos al tema de ciberseguridad, al tema digital, pues nos estamos yendo a nivel quizá más sofisticado, pero hay municipios donde no están dejando entrar las camionetas con el efectivo. O sea, la definición de actividades esenciales va desde actividades muy básicas, como es la dispersión del efectivo, pasan a lo que son los proveedores de la nube, llegando a lo que son los proveedores de limpieza en las sucursales. Es decir, hay una cadena, hay toda una cadena de suministros a lo largo de la financiera, y en muchos lados, como tú sabes, en estados y en municipios, los municipios o los gobernadores han tomado sus posturas muy independientes de la federación. Y por eso se sacó este mercado para visual. ¿Y qué te puedo decir? Claro que el tema de la ciberseguridad es de la mayor importancia, pero hoy día estamos viendo situaciones desde la más simple y primitiva en lo que es el centro de proveeduría de la data. Sí, yo no sé qué tanto está pasando eso en México, por ejemplo, yo estoy leyendo todo el tiempo las noticias en Argentina porque en realidad la Nación tiene un lector, por eso solo, tiene un lector que tocas un botón y te las lee las noticias, ¿no? Entonces me parece tan fantástico porque estoy haciendo lo que sea y pongo para que vaya leyendo las noticias. Y realmente me termino comiendo todas las noticias, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay un poco de preocupación porque se están disparando mucho los casos en Brasil, ¿no? Y bueno, la frontera de Brasil con Brasil, fronteras con casi todos los países de Latinoamérica. Y bueno, están cavando para que no pueda haber pasaje de una ciudad a otra. Están haciendo pozos para que no pueda pasar la gente caminando, no es un estado haciendo coches. Están haciendo zanjas tan grandes para que la gente no pueda pasar ni caminando.
Entonces, bueno, estamos en un momento, ayer también estaba escuchando que hubo un brote ahí en el mercado central, ¿no? Y bueno, obviamente vamos a tener problemas de abastecimiento, ¿no? Porque necesitamos de la cadena de abastecimiento para que lleguen las cosas, ¿no? Y en especial en el caso del dinero, ¿no? Si no llega el dinero, está muy complicado el tema. ¿Cómo ven? En Internet, en general, ¿se ha portado bien? Desde mi perspectiva, sí. Bastante Muy bien. bien, ¿eh? Bastante. La verdad es que los proveedores de servicios han hecho muy bien su trabajo, se han comprometido. Yo sé que ha habido quejas incluso en las redes sociales y de pronto, pero la realidad es que en general, han hecho muy bien su trabajo. Yo pocas veces escucho verdaderamente un tema de interrupción de servicios. Claro. Incluso yo como líder de una organización tengo que estar contactando a mis clientes, a mis empleados, a diferentes tipos de usuarios, y la realidad es que ha sido en general exitosa esa comunicación. Y yo me preocupaba mucho el tema, porque en general tenía muchos problemas para conectarme de casa. Y de hecho me iba peleando con Telmex, porque el 5.0 no funciona, que teóricamente es el más rápido, y tengo que estar conectado todo el día por el 2.4. Pero la verdad que tengo que reconocerle a Telmex que estoy haciendo videoconferencias todo el día, y a veces cuando doy clases, por un lado tengo la conexión con la que transmite, y como ahora que tengo el teléfono acá y estoy viendo las redes sociales, ¿no? Entonces estoy teniendo dos conexiones, una de subida y una de bajada, y la verdad que muy bien, así que nobleza obliga, como se dice en mi pueblo. Hay que reconocer que las compañías tecnológicas han estado a la altura de las circunstancias. Seguimos dando algunas recomendaciones mientras recuperamos a Tony. Ahí estaba viendo los datos, digamos, pero no hay datos actuales, es decir, cuánto aumentó, pero por ejemplo, el año pasado, para agosto más o menos, en México había 17 millones de personas que ya se habían bancarizado como digital. Y el BBVA tenía la mitad de las personas, digamos, clientes ya digitalizados, o por lo menos operando en la banca digital. Comparado con la Unión Europea, eso bajo, que bueno, en algunos países de la Unión Europea están en el 90%, en Dinamarca, ya en Alemania, por ejemplo, no es tan grande como yo pensaba, el 60%, pero seguramente todo esto ayudó mucho para contener, ¿no? El tema de la distancia, y bueno, todo esto que a veces innecesariamente tenemos que ir al banco en forma física, etc. Pero hay países que todavía están muy abajo, como Bulgaria, Rumania, están en el 8 o 9%, muy abajo. Pero no sé si eso aumentó ahora a raíz del coronavirus, no hay datos, o por lo menos en la red no hay datos cercanos. ¿Sí? Bueno, a Tony lo tenemos por teléfono. A ver, Antonio, habla, ¿escuchas bien lo que están diciendo? ¿Ustedes lo escuchan? Sí. Buenísimo. Bueno, por acá seguimos entonces. No, te preguntaba, ¿cómo sientes el sistema bancario? Porque obviamente, me imagino que en todas las áreas hay menos gente, me imagino que y hay muchas actividades que no se estaban haciendo regularmente. ¿Cómo sientes el sistema bancario en general? ¿Ha respondido bien a esta crisis que estamos enfrentando? Mira, yo creo que los planes de continuidad de negocio los tenían diseñados, los habían tenido instrumentados, y acuérdate que sobre todo los temblores y algunos incendios los habían por lo menos preparado para poderlos accionar. Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad en cada uno de ellos, pero en general te puedo decir que lo han podido operar y lo han podido mantener. Sí creo que están rebasados en el tema de los call centers. Si tú entras a un call center, si antes de por sí ya tomabas muchos minutos, ahora te puedes llevar hasta horas. Imposible ahora. Sí, yo creo que ahí es un área de oportunidad enorme si quieren realmente mirar hacia la parte digital. Pero con todo y todo, están pudiendo atender, sobre todo en la parte de la reestructura de los créditos, y yo creo que la parte más importante les viene.
que es precisamente la dispersión de fondos del gobierno federal para toda la población vulnerable, y el tema del apoyo a las empresas pymes y mitimes a través de los préstamos que se están anunciando, que también se van a operar con la banca comercial. Entonces ahí yo creo que vienen pruebas importantes de juego de la operatividad que van a tener, pero hasta este momento te puedo decir que hay un corte positivo, sobre todo en temas de operatividad, transaccionalidad y penetrabilidad en el tema de seguridad. Interesante. Tanto, todavía hay algunas funciones que uno tiene que seguir haciendo en el banco, ¿no? ¿Hay alguna chance para hacer entrega de efectivo en domicilio? Yo me acuerdo, ICSE, cuando yo llegué a México, yo cuando estaba en Argentina y trabajaba para Wunderman, y teníamos como cliente a Citibank y tenía Citigold, ¿no? Tenía Citigold porque era una cortesía, porque me dejaba la cuenta, ¿no? Entonces, no porque me daba la cantidad de dinero que tenía que tener, por lo menos $100,000 creo que depositados para tener la cuenta Citigold. Es una banca específica, ¿no? Yo llegaba al banco, había una portilla chiquita, decía Citigold arriba, tú golpeabas, que era como un antro, ¿no? Golpeabas, el tipo abría Citigold, o pasaba a poner la tarjeta, entrabas, y era otra cosa. Te sentabas y venía tu concierge, y te atendía, hacía las transacciones, y todo el mundo desfilaba delante tuyo. Cuando vine a México, dije, bueno, me lo voy a perder todo esto, ¿no? Porque no sé si en México era Citigold, bueno, de hecho Citigold no estaba, pero conocí a ICSE en su momento. Y ICSE me pareció, o sea, no extrañé a Citigold, porque ICSE decías, quiero tanto dinero, pedías lo que pedías, y te pasaba eso, ¿no? Bueno, eso pasó hasta que llegó Banorte. Desapareció. Sí, desapareció todo. Pero, ¿eso es una locura? ¿O existe la posibilidad de que no vayamos a los bancos y que de alguna manera repartan? Porque es una de las pocas funciones que todavía hay que ir al banco, ¿no? También en el sector efectivo. Es correcto. Fíjate que tú tocaste un ejemplo de recompensa que es maravilloso, porque no hay nada que lo prohíba. Lo que te puedo decir es que efectivamente te hacía sentir como un banco boutique a una cartera Premier, que no necesariamente lo fueras tanto, pero es lo que me entendió mucho en la fusión con Banorte. A lo que voy es que este es un área de oportunidad que, sobre todo los bancos chicos, los bancos regionales, se explotan mucho en el tema de la atención personalizada, pero es algo que los bancos grandes tendrán que cuidar. Y sí, como te digo, no hay nada para poderlo operar, o sea, para no poderlo operar como tú lo señalas. Ok, perfecto. Ay, Raúl, Samantha, ¿qué dicen? ¿Algún tema que quieran traer a la mesa? Llevamos 41, aunque no lo crean, ya llevamos 41 minutos. Empezamos tarde, ¿no? O sea que ya llevamos como media hora de este programa. Hoy, por ejemplo, estábamos en otro ámbito, ¿no? Pero hablando de si esto realmente se podría predecir o no se podría predecir. Sobre todo hoy con el tema del Big Data, o sea, tenés tantos datos que vos podrías decir, bueno, esto alguien podría predecirlo en diciembre, y la verdad, bueno, que todavía no hemos llegado a esa cantidad de datos, y los datos que teníamos eran menores, no lo podíamos llegar a predecir, como muchas otras cosas, que decíamos, por ejemplo, quién podía llegar a predecir que iban a nombrar al Papa Francisco, quién iba a poder predecir, son eventos menores que, digamos, después se hacen grandes, generan todo la verdad, este cambio, dar vuelta al mundo por otro lado, ¿no? Pero son muy difíciles de predecir. Fíjate que, por ejemplo, en los bancos, lo que se veía era una tendencia, por lo menos en Argentina, en los bancos boutique, que mencionaba Antonio, había una tendencia a generar tipo un café, lugares donde la gente se acerca al banco, y restaurantes incluso en algunos lados, bueno, como para que, acompañando eso de las librerías que se había, ¿no?, generar como un servicio agregado de valor al cliente, que era pasar por un lugar que era lindo, como vos lo describías recién. Pero fíjate que nadie pensaba en este escenario. Claro, sí, porque a veces me parece toda la cosa nice, toda la cosa, pero ahora es un tema de fuerza mayor, ¿no? Por tratar de evitar que la gente entre en contacto, ¿no? Ahí me parece que ahí está el tema que decía Sam, ¿no? Que me parece que es claro, cuando uno evalúa o identifica peligros, evalúa riesgos,
es pensar en escenarios. O sea, vos tenés que, realmente, siempre pensamos en el mejor escenario o un escenario más o menos tranquilo. Y el hecho de pensar en escenarios, en 4 escenarios, ¿no es cierto? Tú conoces la técnica esta de pensar en 4 escenarios, que es lo que le permitió a Sudáfrica, recuerdo, ¿no? Entender cómo iba a ser su próximo gobierno y poder cambiar y hacer que la gente vote a Mandela como una salida frente a los otros escenarios que eran realmente, ahí se empezaron a dar cuenta de que se iban a meter en muchos problemas. Y acá no se piensa en estos escenarios, siempre pensamos en el más positivo, que todo va a seguir tranquilo, que hoy necesitamos más pensadores, y al decirle como decía Bill Gates, que esto es pandemia 1, va a haber pandemia 2, pandemia 3, parece que viene como Star Wars. Tenemos que empezar a pensar en esos escenarios en los cuales, bueno, cómo cada uno de nosotros va a preparar para esto, y los bancos me parece que tendrían que estar, digamos, a la vanguardia de esto. Sí, adelante. Adelante. Que uno de los grandes puntos de restricción, bueno, para empezar, tú sabes que nuestras economías en países emergentes, sobre todo, requieren de mucha utilización del efectivo. Entonces, efectivamente, el manejo del efectivo es prioritario todavía en nuestras economías, a diferencia de otras como las asiáticas o las europeas, que ya puede ser todo a través de tu tarjeta, o el tema del código digital, donde tú ya pagas directamente y haces la transacción hasta para pequeños montos. Entonces, como todavía dependemos mucho del efectivo, hay 4 tipos de cuentas, y cada una de estos tipos de cuentas requieren distintos niveles de seguridad y de transaccionalidad. Lo único que te podría decir en relación a esto de poder apoyar a los usuarios, pues son temas de perfilamiento de los mismos y que tienen que ver con tus actividades de blanqueo de capitales o de lavado de dinero. Entonces, a lo que voy es, sí hay una serie de tareas de regulaciones que están sobre el sistema financiero, sobre estas actividades, pero teniendo los adecuados canales y controles, lo demás se puede hacer de la manera digital o física como se requiera. Claro, perfecto, está interesante. Bueno, ¿algún otro tema que les guste abordar para dejar la etapa del coronavirus y podernos plantear un poquito el escenario de más largo plazo? Digamos, de acá a fin de año, por ejemplo. Ya hoy, hablar de acá a fin de año es como sería el larguísimo plazo, ¿no? Vamos a darle 6 meses o 10 años, creo que tiene la misma incertidumbre en la actualidad. ¿Cómo está el sistema emprendedor? ¿Cómo están las fintechs? ¿Cómo han reaccionado las fintechs frente a estos desafíos, ¿no? Porque hoy es el momento que estaban esperando para salir con soluciones rápidas, para salir con nuevas ideas, ¿no? Fíjate que aquí te hablo del regulador. Precisamente nos agarró a la mitad del proceso de autorización de las empresas fintech. Entonces, a lo que voy es que se han autorizado algunas pocas, pero hay muchas que están en proceso de autorización, y que pues este es el ambiente natural donde podrían operar de manera natural. Entonces, a lo que voy es otro de los puntos donde ojalá hubiéramos andado más rápido para que las autorizaciones se hubieran dado el año pasado y este año ya hubieran estado en operación. No obstante, creo que como bien dices tú, el planear a 6 meses es mucho tiempo. Es probable que haya un segundo golpe de esta pandemia, y para entonces yo creo que las fintech van a estar en mucho mejor posición de operación para poder tomar importantes tramos del mercado. Bueno, ¿qué decís, Sam? Mira, yo te quiero compartir una de las cosas que me vino a la mente en estos momentos. Es curioso lo que comentaba José Antonio respecto a que viene el segundo golpe. ¿Y en qué sentido es? Probablemente cuando llegue ese segundo golpe vamos a estar un poco más preparados. ¿Pero cuánto va a llegar? Probablemente en un mes, ¿no? Sin embargo, ninguno de nosotros somos tan viejos o más bien tan jóvenes como para no recordar lo que pasó con la influenza, al menos aquí en México. No, claro. Entonces,
Entonces es curioso porque me tocó, yo también ya estaba en el ámbito de la ciberseguridad y entonces todo el mundo estaba preocupado por establecer una VPN, por poner autenticación de doble factor, ¿no? Y lo curioso es que a pesar de que ya nos había pasado, pareciera que no habíamos aprendido. Y después estamos retomando ese estrés, ese miedo, esas medidas. Y digo, creo que una de las cosas buenas que viene de este tema es asumir que ya vivimos en ese mundo. O sea, yo creo que hace 10 años todavía no teníamos claro que ya vivíamos en ese mundo digital, que ya estábamos viviendo esa transformación digital. Y ahorita creo que esa es una de las cosas buenas que estamos obteniendo. Estamos acelerando este proceso de la transformación digital, independientemente de si es a la buena o la mala, pues la realidad es que tenía que suceder, ¿no? Entonces ahora lo estamos haciendo de una manera, sí, un poco más rápida, un poco más acelerada, pero la realidad es que tenía que suceder. Y hoy, por ejemplo, esta segunda etapa ya no nos va a sorprender, o sea, quizá más bien es como, vamos a responder desde la perspectiva de, bueno, esto pasó, ahora que hay que hacer como siempre nos pasa, ¿no? En la ciberseguridad es algo que siempre pasa, viene un riesgo, ahora viene otro, ahí viene un ataque, entonces estamos respondiendo, a veces es proactivo, a veces es reactivo, ¿no? Pero la realidad es que hoy estamos más acostumbrados a ese tema. Hoy por hoy, la vida digital, nuestra vida digital como seres humanos, se está volviendo de ese tipo, respondiendo de una manera más proactiva y mucho más clara en ese sentido, ¿no? Tuvimos una serie de problemitas para conectarnos y eso nos quitó un poco de tiempo, ¿no? Entonces, Antonio, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ya son las 9:52. ¿Qué mensaje nos querés dejarnos a nosotros y a la gente que está participando en esta conexión? ¿Qué te gustaría decir? Mira, tú has trabajado mucho y tienes varios papers precisamente en LinkedIn sobre inteligencia artificial. Yo, cuando te decía que entraba a los call centers y dilataba una hora ahí a ser atendido, me ponía a pensar en tus papers sobre todo lo que los bots pueden hacer precisamente para hacerte la vida más fácil, para poder transaccionar con cuestiones que son relativamente sencillas sin la necesidad de la intermediación de un ser humano, y en algunas otras que sean más específicas, más complicadas, pues irlas segmentando para que entonces tuvieras una atención más personalizada. Yo creo que viene una ola muy importante donde estamos en el primer escalón de una escalera, donde vamos a tener una evolución muy rápida en lo que es el behavioral finance, en la forma como los datos van a tener que operar, y las fintech, que era yo creo que el título de esta conversación, las fintech tienen una enorme oportunidad de aprovechar y caminar más rápido, así como otros usuarios financieros como lo son las OCAPs, los tipos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un gran momento para los intermediarios financieros de evolucionar y tomar una segunda derivada en este camino, y pues invitar a todos a que lean como singulares, porque pues ahí vienen todos los conceptos que vamos a estar viendo de evolución. Gracias. ¡Qué lindo! Antonio, gracias, un abrazo grande y gracias por siempre por prestarte a estas cosas, porque esto es algo que hacemos nosotros caseros, y bueno, que hay mucha gente que nos sigue justamente porque tratamos de tener una conversación desestructurada, ¿no? A diferencia de la que a veces se realizan en los medios convencionales. Así que te agradezco mucho por estar, un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias, Hassan, y a Raúl, también un privilegio conocerlas. Gracias a ti por Igualmente. Les mando un abrazo. Va a ser un gusto muy grande. Un abrazo, Antonio. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, entonces, ¿qué tal, Yo la verdad que yo estoy muy contento porque para mí poder contar con Antonio siempre es fantástico. Con Raúl ya estuvimos el año pasado en el Instituto Mexicano de Ejecutiva de Finanzas, donde se hizo el evento en la Ciudad de México, tenía que ver con la transformación. Entonces, Antonio era el líder del Congreso, y yo me hice cargo de uno de los capítulos de una estrategia, y le traje a Raúl a esa fecha, y la traje a Donna de Australia, ¿no? Entonces, ese fue el equipo que formamos parte, así que
Raúl lo conoce bastante bien. O sea, así que bueno. Gracias. Sí, ahí me había escrito que 8 días tenía una llamada con su jefe que quería trabajar en eso. Entonces, bueno, hay muchos temas, ¿no? El tema de la fintech, pero me gustaría que sigamos con el tema de seguridad, porque creo que es el que más ha despertado interés, ¿no? A ver, ¿qué decís, Sam? ¿Cuáles son los próximos temas pendientes para el tema de seguridad? Dejamos que yo mientras vaya viendo lo que nos dicen la gente que nos está siguiendo en las redes. Yo voy a hacer un comercial. Hay muchas veces que me preguntan cómo se pueden proteger en estos tiempos, sobre todo porque están en sus máquinas. Entonces ahora sí les preocupa mucho más, ¿no? Entonces ahorita una de las cosas que tienen que hacer y que les recomiendo, y no hay nada más conmigo, sino con cualquiera, hay muchísimas marcas que pueden ofrecerles soluciones. Todos los fabricantes de seguridad estamos ofreciendo soluciones de protección por 30 días, por 60 días, 90, hay quien hasta por 6 meses, para protegerse. Y hay 2 cuestiones en las que se tienen que proteger de manera inmediata. La primera es antivirus y antimalware, es decir, que cuando bajen algo y se instale en su máquina, haya algo ahí que lo detecte. Y la segunda es que puedan evitar antes de que lo bajen. Es decir, inteligencia artificial cuando se conectan y que puedan detectar que ese sitio anómalo, como el que les acabo de platicar, el de Pemex, que está poniendo punto limpio, ¿no? Entonces hay muchísimas marcas en el mercado que pueden permitirles hacer eso. Hagan uso de eso. O sea, hagan uso de esas marcas que les están permitiendo utilizar estas herramientas de manera gratuita en estos momentos, justamente para probarlas. Una de ellas es Webroot, ahí está mi comercial, ahí lo pongo en el chat, y si alguien le interesa, bueno, pues puede justamente bajar una licencia para poder proteger su usuario en esos 2 elementos. Uno es antivirus y antimalware, y otro para saber que está descargando y que no está descargando cosas que son peligrosas, ¿no? Perfecto, muy bien. Sí, acá justo una pregunta, decía, ¿hay oportunidad de que las autorizaciones de jugadores fintech salgan durante la pandemia o se darán hasta que termine la cuarentena, ¿no? Bueno, esa pregunta se la acabo de pasar a Tony, ¿sí? A ver si me engancho antes de que empiece su llamado. Ahí la pasé, por lo menos, ¿no? Entonces ahí estamos tramitando. Esa pregunta la hizo Tony, que estoy saltando de una aplicación a la otra. Bueno, tengo que poner acá para ver quién había hecho la pregunta. Ahí ya hice una pregunta a Tony, a ver si nos contestan. Bueno, ahí te manda saludos Limbania. Dice, ahí te manda saludos Limbania. Alfredo Sánchez también está querido. A ver, acá hay una pregunta. Bueno, sí, creo que la mayoría coinciden. Gustavo Jurado le decía, hay oportunidad de que las autorizaciones de los jugadores de fintech salgan antes que termine la pandemia. Bueno, ahí yo ya la crucé. Ahora vamos a ver si me responden. Entonces, ¿cómo ven? ¿Les gustó la charla de hoy? Espero que ya nuestra audiencia. Pero creo que pudimos, bueno, primero que tenemos un invitado de lujo. Sam, te agradezco muchísimo, la verdad que muy lindo. Me hizo un comentario justamente Antonio, que qué bueno que teníamos a alguien experto en el tema de ciberseguridad, y bueno, qué bueno que es una mujer, ¿sí? Por este tema que siempre se habla de que a veces hay pocas mujeres en el mundo de la tecnología, ¿no? Bueno, usamos un ejemplo de que no es así, ¿no? Entonces, tú cierres, Sam, ¿qué opinas? No, bueno, hablando de este tema que comentas, y me gustaría hacer una invitación, las chicas que accedan a este tipo de foros y que estén interesadas en el tema de ciberseguridad pueden acceder a nuestra asociación. Se llama Women in Cybersecurity. Es una sociedad que tenemos en Latinoamérica, WOMSI, así la pueden encontrar.
y ahí pueden encontrar diferentes fuentes de información, capacitación y alianzas para poderse meter en el mundo de ciberseguridad. Yo soy una de las participantes de este grupo, una de las voluntarias, y ojalá que haya muchas más interesadas en ese tema. Y efectivamente no somos tantas, pero la realidad es que cada vez se está generando mucho más interés. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mucho es que muchas de las responsables CISOs son personas que no necesariamente están en el mundo técnico, sino que están en el mundo que entiende el riesgo. Por ejemplo, economistas, por ejemplo, abogadas, ¿no? Que entienden que tienen que saber cuáles son los riesgos alrededor de su negocio. Y los riesgos no son solo cibernéticos, tienen que ver con todo esto que hablaba, el físico, el tecnológico, el regulatorio, hay muchísimos más. Y entonces la realidad es que es un gran mundo para nosotros porque somos muy detallistas, muy perfeccionistas, ¿no? Qué bueno que lo tenemos ahí a Tony trabajando en el tema regulatorio, bueno, y ojalá que salga lo que decíamos esto de la autorización de los jugadores lo antes posible para que las fintech se puedan sumar a todas estas iniciativas y apoyar en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Y bueno, de la parte económica fue un rol muy importante. ¿Algún tema que quieras plantearnos, Raúl? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? A mí me parece que fue una muy buena, un blend muy interesante hoy entre la fintech y lo que propone Sam, acá de cuidarnos del ciberdelito que ha crecido en este espacio. Sí, de esto apenas empezamos a hablar, ¿no? Es un tema que ha crecido mucho, pero, y bueno, tiene sentido, ¿no? Hay mucha más gente que está haciendo por ahí más actividades críticas fuera de la oficina, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo mucho más, yo estoy trabajando mucho más ahora que lo que trabajaba antes. Hoy, por ejemplo, me puse a trabajar a las 5 de la mañana. Increíble. No, y ahora tengo otro código. Ahora ya tenía que haber estado. Sí, hubo una encuesta reciente en Argentina sobre 5.000 personas, más o menos, que estaban trabajando obviamente en su lugar, y más del 47% reportaba esto, que estaban trabajando mucho más que antes en los horarios regulares. Así que bueno, esto como que también ha venido a negarse esta tendencia. Yo me quedo con el tema de los riesgos, porque bueno, a mí me pega de plano, ¿no? Vos sabés que mi otra profesión es ser un facilitador de la sustentabilidad y de las culturas, digamos, de aversión al riesgo, porque bueno, en realidad buscamos siempre el cero accidente o el daño cero, ¿sí? En esas culturas que las empresas buscan también, que es que cada una de las personas salga de la casa y vuelva tal como salió. Y acá en este caso nosotros diría, bueno, también el cuidado de la propiedad y el cuidado de nuestro dinero, ¿sí? que me parece interesante. Y me parece clave el tema de educar. Me parece que la educación, de identificar peligros, evaluar los riesgos, ¿no? de ponerle cada cosa un nombre, como lo que hoy contaba Sam, y mitigarlos, siempre, ¿no es cierto?, cuidarse de las cosas que son elementales, porque a veces nos entran por lugares donde es casi obvio, ¿no? Y no nos damos cuenta. Creo que acá hay que hacerse preguntas, ¿no? Como decía Einstein, bueno, hay que hacer preguntas hasta llegar a encontrar la pregunta. Y decía, por ejemplo, la última pregunta podría ser, ¿es este mundo un lugar seguro? Bueno, eso está bueno. Está buena. Es mi computadora. Justo ahorita, no, es el aire, está seguro, ¿no? Ahora con el COVID, ¿no? Estaba viendo un video de un grupo futurista que lo que planteaban era que ellos piensan que en 20 años no vamos a tener más los crímenes que teníamos hace 50 años, ¿no? Que te vayan a agarrar en la calle, que te vayan a robar dinero, o que te vayan a robar una computadora, ¿no? El crimen físico
básicamente esperan que desaparezca, en particular porque va a desaparecer el dinero, el billete, la moneda, ¿no? Y todo va a ser digitalizado y con blockchain, teóricamente, hasta creo que se dificultaría bastante hacer transacciones. La corrupción se tendría, al menos por ese lado, se tendría que reducir. El tema es que, por más blockchain que haya, bueno, por ahí en 20 años van a mejorar los sistemas de seguridad, los sistemas, o vamos a dejar de cliquear los archivos de los correos electrónicos que nosotros vamos a hacer en 20 años, ¿no? Para no meternos un malware. O seguramente van a inventar cosas mucho más sofisticadas. Pero los crímenes no van a ser como los de los últimos 30 años seguro, ¿no, Sam? ¿Qué decís? No, de hecho la planeación en tecnología es a 5, ¿no? La realidad es que yo creo que de eso que estás hablando, se estaba hablando incluso hace 10 años, que una de las cosas más redituables, incluso tú si ves las cifras, el narco, después del narco, los ciberdelitos son los que tienen el mayor índice de profitabilidad, de rentabilidad, de rentabilidad que los, en lo que se refiere a delitos. Entonces, la realidad es que hoy por hoy ya existe. Más bien el tema es la conversión que tú comentas, o sea, la conversión en lo que se refiere a la cultura, el entendimiento, a que la gente sepa que por ahí es, ¿no? Espero que sea mucho menos riesgoso eso en 20 años. ¿Cómo es el tema del blockchain? Mira, la verdad, no sé. Me parece que se va a confundir. Creo que se confundió. Sí, vi que se acercó al teléfono. Bueno, mientras se reconecta Sam, lindo programa, ¿no? Lindos temas. Muy buenos temas, ¿no? Y buena combinación, es inusual, ¿no? O sea, atacar el tema de los dos lugares me parece muy inteligente, ¿no? Que me parece que a veces vemos nada más que el tema de dinero, pero por otro lado el tema de los riesgos lo minimizamos, no lo tenemos en cuenta. Muy bueno, muy bien. Bueno, la crisis nos está forzando de manera muy rápida a que nos adornemos, a que mejoremos, a que nos digitalicemos, ¿no? Sí. Bueno, creo que esa va a ser por ahí la faceta positiva que puede llegar a dejar todo esto. Bueno, esperemos que la parte negativa la podamos reducir al mínimo posible, ¿no? Hoy las noticias que yo leí de Brasil me preocupan mucho, Sí. porque, bueno, Brasil tiene 211 millones de habitantes, ¿no? Entonces, que Brasil tenga 211 millones de habitantes quiere decir que es lógico que tenga mucha cantidad de contacto con una cantidad de habitantes, ¿no? Pasó en Estados Unidos, sí. Pero indudablemente creo que estamos entrando en la vorágine y tarde o temprano nos va a llegar a todos, ¿no? Y tarde o temprano sí, finalmente hay que rezar por la vacuna, porque finalmente todo... Sí, bueno, pero esta parte de la vacuna. Te preguntaba, Samantha, como para cerrar, el tema de blockchain, ¿cómo lo ves? mira, yo creo que si en ciberseguridad estamos un poco en pañales, en blockchain estamos peor. ¿Y sabes por qué lo he percibido? Porque la realidad es que hemos visto muy pocos casos de uso. Uno de los grandes casos de uso, indudablemente, y es donde todo el mundo nos identifica el blockchain, es en el fintech. Pero la realidad es que el blockchain no es entendido. Y la verdad es que recuerdo como cuando llegó la nube. La nube no la entendíamos, no sabíamos para qué nos servía o qué hacía y no sé qué. Sin embargo, la adopción fue realmente rápida. Yo creo que como unos 3 años, 4 años, y sobre todo tuve que ver con los modelos de negocio. Los proveedores de servicios pudieron adoptar modelos de negocio lo suficientemente atractivos para que la industria lo pudiera adoptar. Si logramos hacer casos de uso similares, en donde el blockchain se pueda adoptar en casos de uso, puede ser muy rápido. Pero yo creo que ahorita es un tema esotérico de pronto. Es más complicado que el concepto de la nube. Claro,
En vez de tenerlo acá, lo tienes allá, ¿no? Había una gran ceguera, ¿no? Que no, al principio no querían, no, yo quiero tenerlo así acá, pero quiero tenerlo siempre acá, quiero tenerlo así acá. Todavía. Claro, pero claro, yo recuerdo cuando empezamos, nosotros estábamos trabajando con Suburbia y teníamos toda la plataforma en Amazon Web Services y parecía magia, ¿no? Y bueno, y la verdad que para nosotros era operar como si fuéramos una mega agencia, pero con una estructura muy limitada, ¿no? Y cuando más necesitábamos, más crecíamos el caño, y cuando menos necesitábamos el caño. Fantástico para todos. Creo que el blockchain requiere otra forma de encarar la tecnología, ¿no? Y tiene que haber mucha colaboración. O sea, la realidad es que ese es el tema. O sea, no solamente es concientización o capacitación, es realmente un tema de que la gente la conozca y colabore. Y bueno, la verdad es que hoy en estos tiempos en donde estamos aislados, el blockchain nos permite justamente generar esta colaboración que de pronto no tendríamos. Quizá podría ser un buen momento para explotarla, ¿no? Para hacer entender a la gente cómo podría ser entornos de colaboración y ser mucho más efectivos y productivos. Por lo que, como tú dices, es mucho menos sencillo de implementar, ¿no? Que una nube. Bueno, gracias, les agradezco muchísimo, me pareció fantástico. Gracias, Tony, por si nos venís escuchando. Un gusto grande. Y bueno, terminamos otra emisión de esta que le llamamos la nueva normalidad, que la verdad que cada vez descubro más facetas de esta nueva normalidad, ¿no? Al principio parecía un jueguito, pero cada vez que nos metemos en distintos temas, nos metemos en la publicidad, nos metemos en el sector emprendedor, ahora nos metemos un poco en el mundo financiero, luego hablamos más del mundo financiero que la fintech hoy al final. Pero, bueno, estamos encontrando que el tema de la nueva normalidad tiene cada vez más facetas, así que bueno, les agradezco mucho y hasta la próxima. Me imagino que puede llegar a ser martes, miércoles, jueves, uno de estos días vamos a volver a salir. Y el sábado vamos a tener el domingo a la mañana, creo que a las 10 de la mañana de México, vamos a tener las tertulias de la cuarentena, donde ahí vamos a tener un Oscar Sánchez en literatura hispana, profesor mío del doctorado, y bueno, va a ser una charla, la verdad que cuando tenemos los mar es un gurú, es un gran, así que se lo recomiendo. El domingo, a la mañana, tertulias de la cuarentena. Un abrazo grande, gracias Sam, gracias Raúl. Gracias. Bye.